es control de síntomas. El tema que nos convoca hoy es control de síntomas. No nos vamos a referir en un síntoma en particular. Calculo, Martín, que tendrán alguna charla específica sobre dolor, que es un gran tema dentro de cuidados paliativos. Y pensaba para ustedes, ¿no? Cuando pensaba en esta clase, cuando hablamos de cuidados paliativos, hablamos de un trabajo en equipo, de un equipo interdisciplinario, pero justamente lo que tiene que ver con el control de síntomas, todos los profesionales que participen del equipo, sea médico, enfermero, trabajador social, TO, psicólogo, cualquiera, tiene que saber el ABC del control de los síntomas, pero claramente recae en nosotros, y en nosotros me refiero a médicos y enfermeros, que la dimensión física pueda estar controlada. Nadie puede, a ver, un psicólogo no puede ir y hablar con un paciente y preguntarle qué es lo que siente cuando está muerto de dolor doblado en una camilla, como ustedes habrán tenido esa experiencia, ¿no? Que se puede hablar de otras dimensiones si la dimensión física no está controlada o está cada 2 minutos vomitando o nauseoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagino que no será un tema nuevo para ustedes, aunque haremos algunas conceptualizaciones y cosas que quiero que les quede. Entonces, como pensaba que no es un tema nuevo para ustedes, yo lo que les voy a proponer es tomarnos 2 minutos y quiero que cada uno de ustedes anote en su cuaderno una o dos preguntas que tengan sobre el control de síntomas de su práctica clínica. 9:14, 9:16 vamos a compartir. Quienes ya hayan terminado me van poniendo el dedito para arriba, así veo cómo van en tiempos. Ok, Martín. Sí, yo un poco pensaba como para romper el hielo en... Espera, demos un minutito Sí, porque veo que el resto todavía está, no veo ningún pulgar para arriba. Creo que siguen pensando. Clarita tiene su pulgar para arriba. muy bien, Clarice. Víctor también. Sabrina también recién había levantado. Camila, ¿también estás? Laura. Ok, Sandra. Muy bien. Bueno, no sé si darte la palabra a Martín para romper el hielo o que rompan ellos el hielo. Porque Sí, tal cual. hay preguntas. Así que quizás algunas conteste ahora y quizás algunas las conteste en el transcurso de esta clase.
Así que bueno, vamos, Sabrina. ¿Qué tal? Buenos días, Marisa. Bueno, una de mis preguntas es, ¿con qué intervalo de tiempo nosotros podemos dar rescates de morfina, por ejemplo? Ajá. Y otra es, ¿cómo medimos nosotros el grado de dolor que tiene un paciente? A ver, te lo voy a contestar muy rápidamente porque son específicas de la clase de dolor que van a dar, pero calcula que a la media hora de la dosis vos podés dar un rescate de morfina y volver a repetir a la media hora otro rescate de morfina. Calculá más o menos 30 minutos entre absorción y ver cómo está evolucionando el paciente, si calma o no calma. Si vos lo tenés con un dolor de 10 en 10 y el dolor no calmó y das otro rescate y no calmó, bueno, ahí hay que compartir con el médico a ver qué es lo que está pasando y vos también pensar qué es lo que está pasando. Y la segunda pregunta, tenés métodos objetivos y subjetivos que ya lo verán en la clase de dolor, pero sí se puede medir el dolor. ¿Sí? ¿Clara? Sabrina, pensaba que ibas a decir lo del polo del otro día en clínica, cómo controlamos todo lo que tenía. Contale a Marisa. Bueno, no, le voy a contar una experiencia que tuvimos con un paciente de cirrosis por enol que estaba encefalopático y estaba incontrolable, la verdad, todo el tiempo se quería fugar. Y bueno, Martín me dice, ¿por qué no lo metes a bañarse, a ver si con eso baja? Y efectivamente así lo hice. Y el paciente relajó un poco. Es una experiencia que tuvimos el fin de semana con Martín. Bien, bien, o sea, no solo lo farmacológico, sino lo no farmacológico. Y es verlo en todas las dimensiones a ese paciente. Si vos podías advertir tensión y todo lo demás, bueno, a ver, Sí. también digamos, hay que ser creativo para poder controlar los síntomas. ¿Clara? Si en algún momento se podría usar algunos elementos como para posición y eso para calmar o relajar un poco también lo muscular. Entra dentro de lo no farmacológico. Perfecto. Sí, sí. No es únicamente controlar los síntomas con medicación, lo que estás trayendo. ¿Alguna otra pregunta, Clara? Y otra distracción también por ahí, no sé, ponerle música, o leerle un cuento, no sé, leerle un cuento o leerle un párrafo de un libro. Se me Bien. ocurre ¿Y eso. qué síntoma imaginabas, Clara, para poder utilizar ese tratamiento no farmacológico? ¿En qué Y estabas que esté pensando? muy angustiado, que esté muy triste, angustiado. Me da eso de pensar. Perfecto. Eso puede servir, digamos, lo que aconsejaría ahí es que todo esto que vos pensás como no farmacológico puede servir y vos lo tenés que compartir con el paciente. Porque a lo mejor vos decís, bueno, le puede servir a ver, una distracción que pueda ser trabajar sobre un cuento, ¿no? O contar un cuento. Pero el paciente lo que menos quiere en ese momento es el cuento, o lo que menos quiere es música, quiere justamente silencio. Entonces, todo esto de nuevo, perfecto, son estrategias no farmacológicas para controlar los síntomas y lo que yo piense lo tengo que compartir con el paciente. Incluso lo que es, por ejemplo, para controlar el dolor, posiciones. Vos podés recomendarle una posición, ayudarlo a que se posicione de tal manera, pero vas a tener que chequear si para el paciente es adecuado o no. Sí, Clara, muy bien, tocamos lo no farmacológico. Laura. Buen día. Buen día. Hola, ¿qué tal? A mí se me mezclan dos. Yo justo tuve ayer una paciente con una artrodesis de columna, 33. Ay. Hola.
Hola, ¿me Hola, ¿y escuchan? estás, Laura? ¿Cómo viste? Ah, justo ayer tuve una paciente que la vengo manejando hace 2 semanas más o menos con una artrodesis de columna, una paciente joven de 33 años, mal manejo del dolor. Bueno, y a mí se me mezclan preguntas desde, no sé, yo trabajo los fines de semana y ayer fui a hacer unas extras y a mi paciente le estaban dando placebo por su Espera, dolor, espera, espera. compañera. Laura, Este, Laura, te voy a pedir, saca la sí, cámara porque se corta. Saca la cámara, a ver si te puedo escuchar mejor sin que se corte. Dale, ahí. ahí me Dale, escuchás. perfecto. Va mejor. Estoy conectada con el telecentro de la calle, por eso, porque me quedé sin wifi. No sé hasta dónde ¿escucharon algo? Tenés una paciente con una artrodesis hace 2 semanas que está con dolor y algo de que le estaban dando placebo. Sí, Vos trabajás los fines de eh, semana. sí, están manejando su dolor, la verdad es que va con morfina bien, lo que se supone es que está con una adicción a la morfina. Y ayer, bueno, justo vino en tratamiento del dolor los chicos y bueno, hubo ahí una pelea con las enfermeras porque hablaban de la subjetividad del dolor, ¿no? Con la paciente. Si vamos a creer que el dolor es real o no y hasta dónde está bueno ponerse a juzgar ese dolor, ¿no? Es mi pregunta, porque a mí la paciente me dice, yo tengo dolor y yo voy con el rescate de morfina que está indicado para su dolor, para eso están las escalas y demás. Pero bueno, me encontré con esa situación de que mis compañeras le estaban dando un rescate de morfina y después cuando volví a solicitar, porque ellas suponían que el paciente estaba no sé, mintiendo o agrandando la situación, le estaban dando placebo. Y después, cuando solicitaba, le daban uno sí, uno no. Entonces mi pregunta es esa, ¿hasta dónde está bien nuestro papel, no? Ponernos a jugar eso, ¿no? ¿Se entiende? Mezclé 2 preguntas en una. No, está bien, Laura, pero voy a tomar porque es muy interesante lo que me traes. Te Y pregunto. lo que voy a resaltar, Laura, es esto. Vos dijiste, tiene dolor, yo voy con el rescate. ¿Sí? O sea, ¿te avisa que tiene dolor o cómo es? ¿Vas, te dice que está con dolor y vos vas y le das el rescate? ¿Cómo es eso? No, encima yo voy, tengo mucha empatía con ella, es agradable, aparte al hablar y explica todo lo que siente y todo lo que sufre, pobre, yo de hecho me quedo mucho tiempo con ella, pero me pasa a mí, no a mis compañeras. Y nada, yo voy, evalúo el dolor, le pregunto cuál es la localización, y le pongo la escala, ya la sabe, obviamente, del 0 al 10, y ella me dice y yo acerco el rescate de morfina, ¿no? Así es él. Pero primero no es que voy directamente, le consulto si lo requiere, de hecho. Pero bueno, a mí se me cruzan muchas cosas. Me pasó ayer de que cuando llegué yo, que fui a hacer unas extras, yo las tuve 14 horas el sábado, 14 horas el domingo, y llegué ayer y me encontré con eso que le estaban dando placebo. No sé hasta dónde está bien eso. Yo lo vi mal, porque es el dolor de ella, no el mío, y está indicado por el médico. Entonces mi consulta es hasta dónde llegamos nosotros, ¿no? Es muy subjetivo. O cómo poder maniobrar en esa situación, porque es como que estás en el medio. Claro, y nada, cada uno es profesional, ¿no? Vamos a aclarar algunas cosas, Laura. Yo creo que Martín pone más o menos 20 horas para la clase de dolor, que van a salir un montón de cosas. Mira, Laura, lo primero es remarcar esto. Cuando vos dijiste yo voy con el rescate, parecía como una técnica, o sea, el paciente toca el timbre porque está con dolor y vos vas con el rescate. Y eso no es ser un enfermero, ¿no? Así, más que claro. Sí es ser un enfermero lo que vos hiciste. Te acercaste a la cama y hiciste una evaluación del dolor. ¿Sí?
Veremos ahora algunas, si nos da tiempo, igual lo van a ver en la clase de dolor, digamos, cuántas cosas más tenés que evaluar del dolor y qué faltaría para evaluar. ¿Ok? Pero lo primero es eso, o sea, no pueden ser, digamos, como el che pibe, el paciente tiene náuseas o vomita, voy y le doy Reliberan. El paciente tiene dolor, voy y le doy el rescate que el médico indicó. El paciente tiene tal cosa, o sea, no, hay que evaluar cada uno de los síntomas. Si no, les puedo asegurar que, a ver, si es algo simple, podrá controlarse, pero si no es algo simple, van a tener muchísimas dificultades en controlarse. Un paciente que va a persistir con el síntoma, con sufrimiento, que pueden tener una familia que les venga a golpear y tirar la puerta porque sigue estando, sigue vomitando y no está evaluado, o un paciente que por no evaluar adecuadamente el tratamiento puede terminar en una terapia intensiva. Entonces, la función de ustedes y de nosotros como médicos es ante cada síntoma evaluar adecuadamente para poder controlarlo. Si no, en los casos más complejos va a ser muy difícil por más morfina que le pase. Otra de las cuestiones, y que la voy a tocar, Martín, o sea, esto del placebo es una inadecuada praxis, un inadecuado saber, una inadecuado evaluación de lo que está pasando, etcétera, 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 etcétera. O sea, no es una buena praxis hacer darle un placebo a un paciente. Y con respecto a es lo que el paciente siente, lo vamos a retomar ahora cuando ponga el power. ¿Sí, Laura? Así que cualquier cosa, estate atenta, que lo vamos a tomar a ver si te lo respondo. ¿Ok? Muy bien, ¿quién más sigue? Moto E6S. Esa es Mónica. Mónica. Sí, no, me olvidé de cambiarle el nombre. No hay problema, dale. Sí, estaba escuchando lo que decían los compañeros y sí, es importante que el enfermero evalúe al paciente y sobre todo que uno tiene que creer en el dolor que el paciente dice padecer, porque el dolor es subjetivo y lo está sintiendo el paciente. O sea, yo no puedo darme el lujo de pasarle un placebo porque a mí me parece que está mintiendo. O sea, lo importante en este caso sería creer en lo que el paciente está diciendo. Pero bueno, sacando la parte del dolor, a mí una de las inquietudes que siempre me surgen es, teniendo controlado el dolor, que es lo fundamental, y a mi modo de ver, lo primordial de los síntomas es controlar el dolor. El factor emocional, que también se considera un síntoma, en ese caso, ¿cuáles son las estrategias más acertadas para abordarlo? Porque a veces el paciente se pone, o sea, inquieto o mucho del malestar que tiene es porque es emocional, es muy emocional el hecho de, digamos, el proceso de la enfermedad. Entonces a veces la inquietud es mía si se puede abordar desde el tema de, no sé, de darle otras alternativas para que se sienta un poquito mejor. Marisa, Mónica es una excelente enfermera y ella está en el turno noche. Entonces ella tiene esa visión del paciente con los fantasmas nocturnos y donde se exacerban un poco los síntomas. Por eso tiene una muy buena visión. Perfecto, Martín, y genial, porque esto ¿es adecuado lo que dijo Martín, Mónica? Sí, sí. Bien, entonces, cuando un niño tiene miedo a la noche, se larga una gran tormenta, ¿viste? Con rayos, y tiene miedo, ¿qué hace la mamá? No sé si tenés hijos, ¿qué hiciste Sí, vos con tus hijos? ¿Qué la hiciste? lleva a la cama.
Bien, Sí, a tu cama no vas a llevar al paciente. ¿Qué otra cosa hiciste? contenerlos, obviamente. Tratar de bajar el ¿Cuál miedo. era- ¿Y cuál era la forma de contener? Decime, trata de encontrar lo esencial. También está con llevarlo a la cama, pero ¿qué es lo esencial en esa contención? Y, Abrazo. y estar, digamos, la compañía, porque si una persona se siente, o sea, con miedo, creo que lo agrava el hecho de estar solo. Muy bien, entonces yo te lo voy a poner en otra palabra que va a resumir lo que vos estás diciendo. La presencia. Claro, el acompañar, me parece que Estar eso es en presencia, saber que ese paciente que sepa que vos estás ahí, ¿sí? Aunque tengas que salir porque tengas que ir a ver otro paciente, pero que sepa que vos estás ahí. Ese es el primer paso y el paso como fundamental y pilar para el resto de lo que puedas hacer. lo tengo como es una estrategia mía y yo trabajo de esa forma. Yo a todos los pacientes lo primero que le digo es, ante cualquier cosa me llamas, porque hay pacientes que a lo mejor a veces tienen miedo de llamar, porque dice, llamo y por ahí no van a venir, o llamo y se van a enojar. Le dije, no, vos cualquier cosa que necesitas me llamas, así me tengas que llamar 20 veces. Las 20 veces Bien. voy a... Y si vos- Perfecto, exacto, pero ahí te agrego entonces un plus. Si vos identificás un paciente que prefiere no molestar, que no te va a llamar y que te cuentan o sabés que está atravesando, no sé, mañana va a ir a una cirugía y está con mucho temor de esa cirugía, el siguiente paso de decirle que me llamás por cualquier cosa es cada tanto aparecerte. ¿Sí? Claro, Abrís la puerta y si está despierto le decís, hola Juan, ¿todo ok? Sí, Mónica, todo ok. Bueno, bueno, después en un rato me doy otra vuelta. que por ahí no me llaman y yo a cada rato voy y miro porque digo, o a ver por qué no me llama, si es porque está durmiendo, Perfecto, o sea, bien, sí, es importantísimo. perfecto. Digamos, ahí tenés la regla básica para acompañar el miedo. ¿Sí? El temor, los fantasmas, la noche, la oscuridad es la muerte, ¿sí? Entonces, tenés O sea, ahí una gran herramienta que veo que ya la estás desplegando. El resto se lo voy a dejar a Martín, que lo charle, a lo mejor que se charle en este curso es algo introductorio y esto va a mucho más y hay que trabajar muchas otras cosas, pero lo fundamental lo tenés, Mónica, ¿sí? sí, algo que quería acotar cortito es que sí, pasa con muchos pacientes que a lo mejor a veces relajan de día y duermen durante el día, y como durmieron todo el día, la ansiedad y todas esas cosas aparecen de noche. Por eso algunos pacientes no duermen, porque, y al margen de que uno controla lo que es el dolor, la ansiedad y todas esas cosas, son cosas que también habría que bajarlas un poco, y es porque el paciente a lo mejor descansó de día y de noche le pasan estas cosas. Si vos me decís eso, faltaría mayor evaluación, Mónica. Porque si vos me estás planteando un paciente que duerme durante todo el día y a la noche está despierto, está con un cambio de ritmo sueño-vigilia y puede estar entrando en un síndrome confusional. Y Entonces, eso, la inquietud, la ansiedad que vos ves a la noche es por el inicio, la aparición de los primeros síntomas de un confusional. ¿Ok? y yo se lo he planteado a veces a mis compañeros en el pase de guardia, porque yo le digo, mirá que estuvo despierto casi toda la noche, y después me dice, sí, pero de día duerme todo el día. Le digo, y varias veces yo le hice ese comentario, habrá que verlo, porque no puede dormir de día y estar despierto de noche, o sea, está... Exacto, pero también, digamos, vos tenés, a ver, está bien, vos estás en el turno noche donde agarrás al médico que está de guardia
digamos, pero el enfermero también tiene que dar, digamos, su diagnóstico, y el enfermero, o sea, vos se lo pasarás y tendrá que ser el enfermero de la mañana, de plantear si este paciente, por H, B, Z, o sea, con toda la justificación, no está haciendo un síndrome confusional, y más allá de la presencia vas a tener que poner algún neuroléptico, te va a tener que indicar un neuroléptico, y uno va a tener que sugerir no solo el diagnóstico, sino que ustedes van a tener que sugerir el tratamiento. Después el que Claro. indica es el médico. Claro, sí, ¿Sí? sí, pero sugerir, digamos, la reevaluación del tratamiento, sí. Exacto. ¿Ven cómo se va, a ver, cómo se va complejizando las cosas? ¿Sí? Estamos hablando de síntomas, no estamos tratando la enfermedad. ¿Alguien más quiere compartir? Y después vamos a dejar para el final el resto de las preguntas. ¿Quién más quiere compartir? Yo quería compartir. Quería, lo que a mí me llama la atención, que lo he hablado con Martín, me preocupa, es que también no solamente el control de dolor, sino el control de las emociones, porque muchos pacientes están solos, y bueno, lo que yo le planteaba a Martín, que por ahí necesitamos un poco de contención de los profesionales, no solamente de nosotros, sino estoy hablando de los psicólogos, ¿no? Que sentimos como que por ahí el fin de semana faltaría un poquito más de contención, más allá de que uno está mucho con el paciente, como dice Mónica, que también nos pasa que, por ejemplo, yo en particular, soy mucho de estar con el paciente, y mis compañeros también, y más allá de que uno puede estar y contenerlos, no somos el familiar, y a veces tampoco somos el profesional que por ahí a ellos le da tranquilidad, ¿no? Y eso no, lo vemos mucho, de que hay esa falta de necesidad, que no solamente los enfermeros o el médico, sino también la parte de lo que es la emoción, las emociones, como el psicólogo, ¿no? Que por ahí ellos necesitarían una palabra. Por ejemplo, yo veo también que cuando va el padre y también los habla y los ve, también es un alivio. Yo creo que por ahí las diferentes caras, y no siempre ver las nuestras, da tranquilidad, ¿no? Más allá del control del dolor, digo yo, lo que vemos, particularmente veo, es eso, lo del tema de las emociones, y que muchas veces como que el fin de semana quedamos a la deriva con ese tema de la contención de los psicólogos, y bueno, más allá de que uno también hace un poco de psicólogo, de familia y todo lo que hacemos, porque aunque digan que no, el apego uno lo tiene con el paciente. Lo hacemos, llegamos a hacer ese vínculo. Y bueno, eso es algo que me da como que me falta, porque hay cosas que nosotros no podemos hacer, y hasta tenemos esa limitación. Más allá de que uno hace cosas que no le corresponde, hacemos ese lazo igual con el paciente. Y veo eso, que hay una falta de sobre lo del control de las emociones con el tema de ese tipo de profesional, ¿no? Bueno, me tiraste un montón de puntas, Sandra. No sé por cuál empezar con todo lo que dijiste. La dimensión emocional, a ver, la dimensión emocional, por un lado, decirte que está todo, o sea, hay un gran capítulo en cuidados paliativos que tiene que ver con el cuidado del cuidador, ¿sí? Digamos, cómo también nosotros nos cuidamos y cuántas veces nosotros necesitamos también poder compartir, poder ser escuchados, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, por esto que dijiste, o sea, nosotros armamos un vínculo, la pregunta es, digamos, el vínculo, si es un vínculo adecuado o un vínculo que hay que trabajarlo porque te identificás por algo con el paciente y eso afecta tu claridad a la hora de tomar decisiones. Grandes capítulos, estoy tomando, estoy haciéndote unos grandes capítulos. A ver, estando en el fin de semana, te tengo la mala noticia que entras en un hospital donde no hay nadie. Que eso ya lo sabés, o sea, trabajar en un fin de semana no vas a tener el psicólogo.
el salud mental y todo lo demás, salvo que tengan estén en un hospital general de agudos y tengan una guardia de salud mental, que está en la guardia, en los pisos no se va a atender el psicólogo que vaya a contener. ¿Sí? Entonces eso me lleva a decirte que tanto en la dimensión física, como yo decía al principio, que nos corresponde a nosotros, digamos, dentro del equipo, tener la mayor cantidad de competencias, la dimensión emocional no es algo que no me competa, sino es algo que tengo que aprender, que tengo que trabajar y que en muchas ocasiones, como médico, como enfermero, como terapista ocupacional, o sea, y saco de acá a los psicólogos, vamos a intervenir nosotros. No tiene que específicamente estar la especificidad del psicólogo. ¿Sí? La especificidad es cuando se necesita la especificidad, pero la gran mayoría de las veces no se necesita la especificidad. Por eso es que nosotros nos tenemos que formar para poder trabajar en esa dimensión, como la dimensión social, como la dimensión espiritual. ¿Sí? Bueno, no sé, te respondí así, grandes temas son, Sandra. Pero como para dar... Sí. No, de todos modos, yo creo que todos los enfermeros hacemos ese tipo de contención. Todos, porque la mayoría estamos con el paciente. Desde mi mirada, no es todo. No es todo. Bueno, y te voy a decir por qué no muchas veces. Porque se terminan quemando. Es el gran riesgo. Exacto. Por eso digo que el vínculo lo hacemos igual, el vínculo uno lo hace con el paciente, lo hace igual. Más allá de que por ahí no nos beneficie. O terminar no viendo. Y no nos beneficie, es que tenemos que saber qué hacer. Claro. Con esa relación, que es una relación profesional. No es ni mi hermano, ni mi hermana, ni mi mamá, ni mi papá. Es una relación tal cual. Profesional. Sí. Había algo más que quería decirte, lo que vos habías dicho, me parecía importante. Ya me va a venir, pero quería aclararte algo más que estaba bueno compartirlo. Bueno, ya me va a venir, Sandra. Cuando me venga, le voy a decir la clase. Un poco lo que transmite Sandra es esto de que siempre conversamos que específicamente los fines de semana, cuando nos toca algún desborde de algún paciente, de algún familiar, es como que tenemos que apelar a resolver entre el mismo equipo de enfermería, porque hasta que viene el médico, hasta que nos dan la receta de un haloperidol, hasta que van a buscar el haloperidol, hasta que se lo administramos, entonces puede pasar un tiempo donde se pierde ese tiempo y esa angustia, porque yo lo vivo como una angustia de mis compañeros, es como que nos hace también tener otro tipo de creatividad a la hora de resolver situaciones, como hacer la del otro día, que no teníamos haloperidol, no había tramadol, no había insumos básicos que nosotros teníamos que pedirlo, anasticas de testigo, y bueno, como veíamos que el paciente estaba como que estaba medio como ansioso y qué sé yo, le digo yo a mi compañera, le digo, bueno, con este paciente lo vamos a... les recomiendo que lo podamos bañar y como para bajar un poquito los decibeles de él y funcionó. Pero en otros casos no sabemos si puede llegar a funcionar o tenemos que apelar a otra técnica, no sé. O es un riesgo. También, por ejemplo, como dice Martín, a mí me ha pasado con una paciente que se ha puesto a llorar de angustia, porque no puede ver a su familia, porque la pandemia, porque no se permite, porque su condición en ese momento no se lo permitía. Y bueno, con un chiste sexual, por decirlo así, decir, bueno, te voy a traer un hombre para que te baile, se pudo reír. Y la pude sacar de esa situación. Pero es como dice él, uno tiene que apelar a otras cosas también.
Y viste, Sandra, que con Ana María, por ejemplo, con Antunes, la paciente esa siempre ella cae siempre en su nostalgia, en el sentirse sola, porque es una paciente añosa y está alejada de La Rioja, y es como que ella siempre cae en ese pozo, y muchas veces nos funciona, a mí me funciona sacarla con el humor, yo le digo, pues era la novia de Carlitos Menem, y la llevo por ese lado, y ella se mata de la risa, y la saco de ese pozo, porque muchas veces en ese pozo ella te chupa, como dice Sandra. A Sandra a veces le presta el oído y a Sandra la toma en ese pozo, ¿no, Sandra? A mí me dice que le hago acordar mucho a la hija, me Claro. abraza, ella me aprecia mucho, me dice, yo te quiero, me dice, porque vos sos tan buena, me hablas. Yo le hablo mucho, pero le hablo mucho y le digo cosas que puede hacer por el tiempo. Entonces le digo, podemos mirar un video de YouTube y haces algo de tejido, le digo, una pavada. Ay, dale, me dice, vos ves cómo me haces, vos me sacás, me dice, me haces acordar a mi hija y me abraza. Entonces le digo, bueno, vamos, arriba, vamos, que tenés cosas por qué vivir, y ahí enseguida vuelve a retomar, ¿viste? Pero bueno, trato de hablarles, pero con cosas positivas, más allá de lo que les pasa, así, bueno, pero mira, hoy estás así, estás mejor, ¿ves? Cuando vos ingresaste no estabas así. Trato de buscarle la vuelta, porque si me pongo a llorar al lado de ella, no solucionamos. Entonces yo trato de mirar, que vea otra visión de lo que le está pasando, que lo disfrute de otra manera, que pueda disfrutar a su familia, a sus nietos, que pueda hablar. Por ahí no pueden salir, pero bueno, aunque sea una llamada, como yo le digo, es tan importante ese lazo. Trato de, como dijo Marisa, lo veo por el lado profesional, porque yo te digo, me voy y lo dejo, porque si no, me quedo con eso, y antes me ponía muy mal. Pero aprendí a poder dejarlo, y vuelvo a retomarlo cuando entro al hospital, porque si no, para nosotros es muy angustiante. Me ha pasado mucho eso. Hace 15 años que soy enfermera y bueno, he visto muchas cosas. Claro, pero a ver, me acordé lo que te quería decir, Sandra, un poco porque lo trajeron, ¿no? Digamos, Sí. No estén solos. En un fin de semana, que están más solos que no sé qué, a ver, lo que tienen de par, o sea, enfermeros tienen de pares. Entonces, frente a una situación compleja, trabajen en equipo. ¿Sí? Sí. Después, parte del equipo va a ser el médico, entre comillas, ¿no? Porque encima está el residente, porque el residente va a saber menos que vos, Sandra, que hace 15 años que estás frente a los pacientes, probablemente, y que la dimensión emocional, o sea, si hay dudas en vos de lo que puedas trabajar, ni te cuento al médico residente, o sea, listo, colapsa el médico residente, ¿viste? Va a salir corriendo. Y esto me lleva también, y esto tiene que ver por la sala nuestra, ahora cuando nuevamente se abra, ¿sí? Muchas veces, o sea, enfermería por la mañana está seguro con el equipo, en el pase de equipo, en la reunión de equipo, etcétera, etcétera. En menor medida está el turno tarde y el turno noche no nos cruzamos, no nos vemos. Entonces también en el caso de... eso lo digo para nuestra sala y eso lo digo para ustedes en las salas, o sea, identifiquen con quién hablar y a quién llamar. O sea, pidan ustedes ayuda. Si Martín está los fines de semana en el hospital, agarran el teléfono y lo llaman a Martín, porque los va a poder guiar mejor en qué, no se queden solos, ¿sí? Por otro lado, también con estos pacientes, como es Antunes, ¿no? Y que tiene esa la habilidad emocional y todo lo más, fíjense si los estamos viendo del equipo de cuidados paliativos. Entonces, yo les voy a decir, o sea, Antunes pasa por 20 estados emocionales en 2 minutos. A Antunes le decís que va a venir Carlos Menem resucitado y ya se cagó de la risa, mientras que segundos antes estaba, ¿no? Que todo era terrible. Sí. Con lo cual, para acompañar a Antunes, justamente la estrategia es sacarla del lugar. Justamente no quedarte en el rulo que ella arma.
Nunca jamás quedarte con Antunes en, ay, qué linda que sos, te pareces a mi hija, porque muchos lo pueden tomar, identificarse y ahí cagaron con una personalidad como la que tiene Antunes. Sí, sí, Entonces, ¿cómo la entiendo. puedes ayudar? Dándole, o sea, sacándola y dándole tareas. Si vos le decís de ver un video de YouTube, no te quedes al lado mirando el video de YouTube. Le das la tarea y te vas a la mierda, porque si Sí, no te sí, va a sí, sí. consumir toda tu energía, Antunes. Exacto, sí, sí. ¿Por qué te digo todo esto? Porque como nosotros la estamos viendo, podemos darte otra mirada diferente para poder trabajar con ella, poder acompañarla más eficazmente. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Justo Sandra, lo y no que le decías de... Justo lo que Sandra, decías- Sandra, ¿no le contaste lo del paciente que casi te hizo cambiarlo 3 o 4 veces en el día a vos y a mí, y yo lo cambié una sola vez? Ah. Primero quería decir que Martín es muy estratégico para nosotros en la sala porque nos abrió un panorama muy grande, nos da una mano enorme, le consultamos y así que lo tenemos como maleta de loco, con las preguntas, con eso. Pero bueno, tenemos la suerte de tenerlo al compañero. Sí, tenía un paciente que también, creo que es Crohn, ¿no? Es Crohn, sí, el chico. Es un Una paciente colitis joven. ulcerosa. Sí, es un paciente muy joven y bueno, yo me presento con él, le dije que voy a ser la enfermera que va a estar con él en el día de él, le dije en ese día. Bueno, y yo creo que sí, me había tomado ya la mano, el brazo, todo, porque estaba muy dependiente conmigo, no, un paciente creo que de 20 y pico de años, dejado, o sea, no se quería higienizar, no se quería hacer nada él. Y yo pensé que al principio cuando lo veo digo, bueno, por ahí no puede caminar, le cuesta moverse. No, perfectamente. Solo que él estaba también mal emocionalmente porque estaba muy angustiado, triste. No ve a la familia, viene el papá de vez en cuando, deja las cosas nada más. Y yo, bueno, lo tomé por ese lado. Y digo, bueno, yo en un momento le dije, te ayudo, le digo, vos podés higienizarte todo, no, yo no me hago nada, le digo, pero ¿por qué? Le digo, no podés, no querés, no, dice, no, que yo no quiero, prefiero que me cambien ustedes. Y bueno, hablábamos con los chicos que, bueno, al hacer un paciente tan joven, un adolescente ya, no, adolescente no, es un adulto, bueno, el tema nuestro es, decimos el tema hormonal, ¿no? ¿Qué nos pasa con este tipo de paciente? Y que a veces por ahí incomoda un poco, pero necesitamos que ellos también tomen iniciativa de decir, bueno, yo esta zona me higienizo después me ayudar. Y yo veía que no, que en ningún momento quería hacerse nada. Y bueno, el tema era que yo le decía a Martín, imagínate, tiene 20 y pico de años, tiene una erección, le digo, constante, es incómoda, pero por otro lado yo veo que él como que no hace nada tampoco, le digo, no quiere hacerse la higiene, no quiere hacerse nada. Y bueno, estuve todo el día con él, lo fui a cambiar muchísimas veces. Y también lo veo que es muy dependiente, él quería como que yo esté ahí todo el día. Entonces era agotador también, porque yo tenía a mis otros pacientes, pero porque tampoco veía que tenía ganas de hacer nada por él. Entonces Bien, yo digo, pero bueno, esas cosas, Sandra, para cortar un poquito, acotar, ¿no? A ver, esas cosas que se identifican, tienen que charlarlas con alguien que pueda ayudar a ver distinto al paciente. Porque un día te lo bancás, 2 días te lo bancás, al tercero lo ahorcás. Entonces, eso cuando uno lo identifica, vos estás haciendo una evaluación, pero esa evaluación no es suficiente. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno tiene que identificar con quién va a compartir, o sea, podés compartir con los pares, pero también identificar con quién tenés que compartir para poder salir de esa situación. ¿Sí? Sí. Y en ese caso, nosotros, ¿cómo podemos hacer, Marisa? Hablamos con nuestros compañeros, pero igual, pero ¿qué más? Ponerle que con mis compañeros es igual. Lo tenés a Martín, ¿sí? Que Sí, está en con tu Martín equipo. lo hablamos. Sí, Bien. sí. Martín, No, de hecho yo tuve,
De hecho, tuve que intervenir con él un día porque, bueno, me tocó trabajar con él. Espera, Martín, porque si no Sí. nos vamos a ir. Martín, ¿te dio una mirada diferente? Sí, sí. Bueno, entonces eso. ¿Sí? Por eso digo que es estratégico, Martín, porque él me dijo, no, vamos a actuar de esta manera. Por eso, sin Y entrar ahí en el resolvimos. contenido, sin entrar en el contenido, Sandra, entonces, digamos, primero hay algo básico que es formarse, es seguir teniendo competencias, ¿sí? En paralelo, saber, o sea, no hacer las cosas solo, no sentirse solo, porque si no te terminás quemando y pidiendo carpeta por psiquiatría. Claro. En paralelo, identificar, digamos, quiénes son tus pares y quiénes son referentes para poder charlar determinadas situaciones. ¿Sí? Bien. Y en algunos Quería casos aportar algo. tendrás que hacer cuestiones que vayan más allá. Si esto no se resuelve y sigue pasando lo mismo con este chico, bueno, ¿en qué forma contactarte con alguien de la semana? ¿Con quién te tendrías que contactar? Hablar con tu supervisor, ¿no? Hay que pensar otras estrategias. Martín. Sabrina quería aportar algo. Disculpe, quería aportar algo con el mismo paciente. En la semana, últimamente, en la clínica de hombre donde está este paciente, tenemos 23 pacientes y solamente hay 12 enfermeros en el turno tarde. Estuvimos trabajando 2 enfermeras, ¿sí? Yo el primer día le dije, bueno, sí, listo. Yo lo fui a cambiar 800 veces con la que sea necesaria. Pero ya el segundo día ya dije, mira, vamos a hacer algo, empezá a levantarte porque yo estoy sola, le dije. Yo estoy sola con 23 pacientes, necesito que me ayudes. Y empezó a comprender y ya el cambio de pañales no fue casi todo el día. Es increíble y puede ser un paciente de Crohn, pero no se hizo encima y es raro. Exacto, exacto. Había ahí una intervención, por lo que ustedes me están diciendo, él se ponía, o sea, tenía erecciones como un adolescente joven que por todo tiene erecciones, pero a su vez se comportaba como un niño que necesitaba de mamá que me cambiara los pañales. Entonces hay que hacer una adecuada evaluación y hay que muchas veces posicionarse. Estar al servicio y ser el bueno de todos no significa que uno haga un trabajo eficaz con el paciente y que eso que estamos haciendo con el paciente ayude. Ojo, no digo caer en si hay que cambiar en algún paciente 20 pañales o lo que puede pasar en el final de la vida, donde los pacientes están en un performance 4, van a tener que cambiar 20 pañales porque el paciente no lo va a poder hacer. Pero en otros pacientes lo adecuado es, como vos decís, Estefanía, digamos, aumentar la autonomía y que él pueda hacer. Esa es la estrategia con ese paciente, ¿ok? Bueno, voy a Mari, compartir... no Sí. te olvides, Mari, una sola cosa, no te olvides que el tiempo es tirano. ¿Qué? Está hermosa la charla, pero... Y lo único que me queda para cerrar es que vos empezaste diciendo qué importante que es la evaluación, ¿no? Y al final, en resumen, todo tiene que ver con eso, ¿no? Con evaluar y valorar y tomar a partir de ahí las actividades de enfermería. Así que muy bueno todo, ¿no? Y aprender, porque estamos aprendiendo todo el tiempo. Tal cual. Me parece que vale la pena dar estos espacios. Sí, sí, Digamos, sí. esto es un curso, vamos a ver, es un curso como introductorio hacia los cuidados paliativos y, digamos, hay mucho por hacer en la formación, ¿no? Todo un camino que ya ha recorrido Martín. Y, digamos, hay pocos lugares donde se puede dar el espacio de la escucha e ir dando respuestas. Entonces, me parece que por eso me pareció válido, digamos, aunque algunas cosas tienen que ver y otras no tanto, pero todo va a tener que ver con la tarea asistencial que hacen y, digamos, y el ser escuchados vale porque es parte de lo que hacemos, ¿no? Cuando yo hablaba
del cuidado de los cuidadores justamente tiene que ver con esto, con escuchar qué es lo que le pasa a los enfermeros, ¿no? Y cuán pocas veces son escuchados ustedes. Bueno, entonces me voy a meter, ¿ven todos el Power? Bien, vamos a meternos un poquito directamente en control de síntomas. Ya estuvimos hablando, haciéndonos un montón de preguntas, ¿sí? Y, a ver, un poco ya lo dijeron, ¿no? Cuando decían, el dolor es subjetivo, ¿no? Cuando tomábamos esto del placebo y por qué no creerle al paciente, sí, cuando nosotros hablamos, lo que tienen que tener en claro que cuando hablamos de síntoma, el síntoma, al ser subjetivo, únicamente el paciente puede expresar lo que siente. Ahora, ¿cuál es la clave en esto que el paciente dice más que lo que realmente es? ¿O hay un desfasaje entre lo que tiene que ver con el dolor en la dimensión física y la expresión de ese dolor? Que la expresión es el síntoma, porque él no va a decir, Mónica, me estoy muriendo de dolor, Estefanía, me estoy muriendo de dolor. El me estoy muriendo de dolor, el paciente como síntoma lo siente así. Y si yo hago objetivo ese síntoma, me va a decir que tiene un dolor 10 en 10. Ahora, ¿todo es de la dimensión física? Puede ser que no. Puede ser que la dimensión emocional esté influyendo en ese síntoma. Y eso ya calculo que lo van a ver. Y comprender esto hace que uno pueda intervenir de diferentes dimensiones. Una dimensión será dar la analgesia adecuada y otra intervención será intervenir en qué es lo que incrementa la sensación subjetiva del síntoma. Ahora, esto que les estoy diciendo, ¿justifica un placebo? No, en ninguna situación justifica un placebo. Lo que está diciendo esto es que tenemos que saber evaluar e intervenir adecuadamente para controlar el síntoma. ¿Sí? ¿Un síntoma puede ser también un signo? Es pregunta, conteste quien quiera. Sí, porque se mide. Tiene la escala de medir. Lo podemos observar. Porque lo puedo observar, es lo que yo observo. ¿Quién contestó? Yo, Martín. Clara, creo que había contestado. Sí. Bien, Clara, o sea, el signo es lo observable, ¿sí? Claramente, por ejemplo, en el dolor, como signo, yo puedo ver un gesto de dolor, una posición antálgica para poder controlar ese dolor. Puede estar el paciente hipertenso, la hipertensión puede ser un signo de que ese paciente está con dolor o taquicárdico, ¿no? Si es un dolor agudo, va a tener síntomas autonómicos, entonces hipertensión, taquicardia, ¿sí? Que me están hablando de que ese paciente está con dolor. ¿Qué otro? Hay otro síntoma que también es así como muy claro entre síntoma y signo. ¿Imaginan cuál es? La disnea. ¿Qué es la disnea? Me pueden contestar, ¿eh? Dificultad respiratoria. Dificultad para respirar. No, no es la dificultad para respirar. Dificultad para respirar. Dificultad para respirar. Que acelera su respiración. No, eso es la dificultad respiratoria y que se acelere la respiración, o sea, la taquipnea, son signos. La saturación. La disnea como síntoma. La disnea como síntoma, ¿qué es? La falta de oxigenación.
La falta de oxigenación, que la medimos por la saturación, es un signo. Es una manifestación. ¿De qué? Claro, que el paciente le cuesta respirar. No. ¿No? O sea, que a veces dice el paciente que, ¿qué te dice? Me cuesta respirar, siento que no me entra el aire. El aumento de la respiración. Aumento de la respiración, no. A ver, vas por ahí, Sandra, pero para Es la poder... falta claro. Puede ser Porque emocionalmente, o sea, el paciente se siente que le falta el aire, pero sus signos vitales están normales. Podría ser, pero voy a tomar por donde fue Sandra. A ver, para definirlo mejor, es la sensación subjetiva de falta de aire. No estoy hablando de dificultad respiratoria, de cambios respiratorios, de saturación, de oximetría. Esas son todas cuestiones subjetivas. Si el paciente está taquipneico, con utilización de músculos accesorios y con deterioro de su sensorio, que no se puede comunicar, ¿ese paciente tiene disnea? Es muy probable que tenga disnea, porque está relacionado también con la parte cardiológica. O sea, si hay una taquicardia, es muy probable que haya una disnea. El Va a generar la sensación de falta de aire. paciente está en coma, el paciente está en coma, no responde, ¿sí? Y está con aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnea, está con utilización de músculos accesorios. ¿Ese paciente tiene disnea? Yo diría No, que no, porque ya está usando los músculos accesorios. Tiene gasto cardíaco ya no para sería poder respirar y la utiliza los músculos sensación de falta de accesorios. aire. ¿Cómo? A ver, porque se juntó, había una voz de varón que no sé quién contestó. Sí, acá Mario, yo Dale, calculo que es Mario. porque no existiría la sensación de falta de aire. Eso. No hay disnea. ¿Se cortó? Se congeló. Se cortó. Se quedó congelada, Marisa, esperemos que reenganche. Ahí le avisé. Mientras tanto, Martín, si querés, ahí dejó de compartir. Sí, ahí capaz que ya ingresa de nuevo. Sí, cuando ella quiera va a poder regresar. Una pregunta mientras tanto. Galaxy 7, J7, ¿quién es? ¿Conocen a Galaxy J7? ¿Quién está detrás de ese Galaxy? No. No. Hola, soy Gladys Roble. Ah, muy bien, Gladys. Perfecto, listo. Listo, Me olvidé listo. de colocar mi Buenísimo. nombre. Gracias. Dale, dale. Ahí vuelve a ingresar Marisa. Está muy buena la pregunta de la doctora. Nos hizo pensar a todos. Claro, que incluso lo que ella quiere decir que muchas veces uno piensa que es una disnea, pero tranquilamente al ser una sensación subjetiva, el paciente puede estar saturando, por ejemplo, 98, 99, y te va a decir que tiene disnea. Él te va a pensar, te va a manifestar que le falta el aire, por ejemplo. Es medio confuso como las crisis de ansiedad, los ataques de pánico. Claro.
porque hacen así la falta de oxígeno y en realidad el paciente se hiperventila y por eso tiene ese dolor musculoesquelético, ¿viste? Que le duele el tórax, que le duele todo por la fuerza que hizo para respirar. En cambio, en un paciente en UTI, por ejemplo, cuando está con un soporte ventilatorio, o sea, no te puede expresar y no puedes decir que es un paciente con disnea porque una no lo puede expresar, no te lo puede manifestar y está con un soporte que lo ayuda en ese momento, ¿viste? Es otra cosa. Claro, es otra cosa, tal cual. Pero está muy interesante la pregunta. Bien, me desconecté y ya volví. Gracias, Martín. Vos seguís, Martín, si me llego a desconectar cada tanto. Parece que está medio terrible Mercurio hoy. Esto es importantísimo que lo tengan en cuenta, esta diferencia, porque a veces se trabaja por lo objetivo sin ver lo subjetivo. Muchas veces el paciente en fin de vida está con síntomas que preocupan muchísimo al familiar, como las secreciones respiratorias, y el paciente está totalmente desconectado. Entonces, ¿le va a faltar el aire? No, no le falta el aire, sí está con un montón de secreciones respiratorias. Entonces, más allá de tratar las secreciones respiratorias, el principal trabajo va a ser sobre el impacto de lo que ve la familia. ¿Sí? Entonces, es muy importante este concepto, diferenciar entre el objetivo, lo que vemos, y lo que puede sentir el paciente. Otro concepto que me parece interesante para marcarles, este es un trabajo que ya tiene un poquito más de 10 años, donde tomaron a 181 pacientes con enfermedad oncológica e hicieron un trabajo descriptivo de la prevalencia y el estrés que provocaban los síntomas en esa población de pacientes oncológicos. Y fíjense que uno imagina cuando hay una enfermedad oncológica que el dolor está a la cabeza y aunque ocupa un lugar importante, está en segundo lugar. Fíjense que la fatiga, ¿no?, está en primer lugar, ¿no? Y obviamente, como podemos imaginar, produce en la mayoría de los pacientes un gran distrés la presencia de ese síntoma, ¿no? Del 100% de los pacientes, el 86% tenía un gran distrés, ¿sí? El impacto subjetivo era muy importante, mientras que había un 14% en cuanto al dolor que no había un gran impacto subjetivo. Para lo otro que nos sirve este trabajo es para que vean, fíjense lo que hay en tercer lugar como síntoma de prevalencia, la boca seca. Los médicos no vemos en nuestra vida la boca seca. El paciente no pudo hablar, no pudo articular y le seguimos preguntando. No lo tenemos en cuenta para nada. Y fíjense, lo importante aparece en tercer lugar como síntoma, como en prevalencia, y para el 50% de esos pacientes era terrible la boca seca. Hay otros síntomas que ya están más abajo y que también es interesante traerlo, como las náuseas, ¿sí? El 50% tenía náuseas. Y fíjense, en la mayoría, o sea, en el 72% de ese 50%, las náuseas le producían un gran distrés, un gran sufrimiento las náuseas. En general, ¿qué hacemos? Náuseas, no es como un paquete, náuseas y vómitos. El paciente deja de vomitar, listo, ya está, los médicos no nos preocupamos más. Y el paciente está 24 horas con náuseas. Y es terrible, y no le damos bolilla a las náuseas. Porque total, como no vomita, ¿sí? Así que también esto es interesante como concepto a nivel de los síntomas. Robert Wycross nos trae esta regla mnemotécnica que es importante para poder controlar un síntoma que atraviesen toda la regla mnemotécnica, que es el EMA. La primera E tiene que ver con lo que ya hablamos de evaluación, ¿sí? No podemos hacer ningún tratamiento si no evaluamos adecuadamente. La segunda E tiene que ver con explicación. Ahí comienza el tratamiento.
Imagínense, si yo tengo una enfermedad oncológica y me aparece un dolor, no sé, un cáncer de mama, ¿no? O un cáncer gástrico, vamos a llevarlo a nuestra población, un cáncer gástrico, y me aparece un dolor intenso en mi cadera, ¿qué voy a pensar? Que está peor mi enfermedad, y a lo mejor lo que tiene es, ese dolor de cadera es porque tiene 75 años y tiene una gran artrosis. Entonces, explicar es importantísimo e inicia, ahora lo vamos a ver un poquito más, e inicia el tratamiento. Por eso, la primera M tiene que ver con manejo o tratamiento, que ya hablamos, farmacológico y no farmacológico. La segunda M tiene que ver con el monitoreo, o sea, eso que yo implementé tengo que chequearlo, para eso tengo que saber, digamos, las drogas que estoy utilizando, conocer las drogas, en cuánto espero la respuesta al control del síntoma, ¿no? Como preguntaban al inicio, bueno, ¿cuándo tengo que dar los rescates de morfina? Y lo tengo que dar a la media hora. Perfecto, sé que lo tengo que dar, puedo darlo a la media hora. El paciente está con dolor 10 en 10. Le doy la morfina que le toca, le doy a la media hora y el dolor no cede. A ver, pero a la media hora ya tendría que haber cedido. O sea, el monitoreo es fundamental para controlar el síntoma. Y algo muy importante y que no debemos olvidar para el final es que es la atención al detalle. Eso puede cambiar, a veces un detalle cambia absolutamente todo lo que veníamos haciendo. Vamos entonces con la evaluación. O sea, no podemos controlar si no evaluamos, por lo tanto, precede al tratamiento y se requiere para el control del síntoma, ¿sí? O sea, tengo que hacer un diagnóstico para hacer el tratamiento y en ese diagnóstico tengo que identificar la causa del síntoma. Y ahí pregunto, ¿la causa siempre se relaciona con la enfermedad de base? Y un poco ya se la respondí. ¿Qué me dicen? No, ¿Ejemplo? porque por Muy ahí bien. tiene una mala posición y le cambias de posición, por ahí por el dolor de la cadera, el colchón, todo eso tiene que ver. No. Exacto, muy bien. No siempre tiene que ver con la enfermedad de base. Y una cosa, me voy a poner, ya que soy médica, me voy a poner en lugar de lo que hacemos los médicos, el paciente viene por algo y como somos muy unicistas, todo tiene que ver con la enfermedad de base. Y a lo mejor ese paciente está con un dolor torácico porque hizo una neumonía, que como está inmunosuprimido, no está haciendo fiebre, y para cuando hace fiebre, como terminó ayer una paciente, que durante 4 días no se hizo absolutamente nada y ayer terminó en la terapia intensiva, un cáncer avanzado, porque hizo 4 días después recién la fiebre. ¿Sí? Entonces, digamos, puede ser la enfermedad de base como no puede serlo. Entonces, puede ser la enfermedad, puede estar asociado a la enfermedad, puede corresponderse el síntoma con los tratamientos que instituimos, ¿no? ¿Cuántas veces le damos a los médicos hierro, el paciente está con diarrea, encima diarrea negra, y se arma todo un lío y era el hierro, nada más, no era otra cosa lo que el paciente tenía. Suspendemos el hierro y no le hago ninguna videocolonoscopía, ni veda, ni lo interno al paciente. O, como dijeron recién, una enfermedad concurrente. Todo esto que estoy diciendo son cuestiones conceptuales que las tienen que saber sí o sí y que siempre las tienen que tener presentes. Entonces, vamos a la explicación. ¿Por qué explicar, salvo que el paciente esté con un dolor que está doblado dolor? Entonces, pregunto, hay que preguntar lo mínimo y lo esencial para iniciar el tratamiento farmacológico y después seguir. Pero si no, explico. ¿Por qué? Porque reduce el impacto emocional. Incluso, aunque yo piense que la causa de ese síntoma es la misma enfermedad, la incertidumbre es mucho peor
que una certeza, aunque sea una mala noticia. ¿Sí? Por eso, muchas veces, y eso le puede pasar los fines de semana, que el paciente está angustiado porque está con incertidumbre de qué es lo que está pasando. Y ustedes también pueden ser portadores de ayudar a dar información, no tiene que ser únicamente el médico. Como mínimo y como piso, identificar el síntoma de la angustia en relación a la incertidumbre, y el piso es llamar al médico de guardia y cuando pueda, porque no es una urgencia, que se acerque y que hable con el paciente de lo que está pasando. ¿Sí? Disminuye el misterio, ¿no? El misterio, la noche, ¿no? Entramos siempre en estas cosas que muchas veces es porque no nos animamos a hablar, porque no sabemos qué decir, etcétera, etcétera. La explicación permite también consensuar el tratamiento. ¿Cuántas veces los médicos le damos el alta al paciente, no explicamos nada, con lo cual el paciente se va, no entendió nada y los síntomas están totalmente descontrolados? ¿Y cuántas veces les habrá pasado que después de que pasó el médico les preguntan a ustedes como enfermeros, porque tienen una buena relación, porque armaron una relación empática, porque saben que lo que van a preguntar, ustedes le van a poder responder, ¿sí? Y a veces uno puede decir, bueno, recuerdo un paciente, y esto tiene que ver también con atención al detalle, visto en consultorios externos, el paciente estaba con constipación, no sé, y a mí se me ocurrió darle agarol. Cuando digo la palabra agarol, el paciente no dice absolutamente nada y levanta una ceja. Cuando levantó la ceja, le pregunté qué era lo que pasaba, y él me dice: hace 30 años yo tuve una diarrea terrible con el agarol. Bien, ¿qué hice? Cambié el laxante. Al yo explicarle que el agarol era para la constipación que tenía y poder hablarlo y que el paciente me pudiera decir y que yo estuviera atenta a los detalles, permite que cuando se vaya de la consulta, el paciente tome el laxante, ¿sí? Y no que no tome el laxante y aparezca 15 días después con un bolo fecal. ¿Sí? O consensuar el tratamiento tiene que ver con miedos y temores con respecto a la morfina, por ejemplo. Si yo le hablo, le digo qué es lo que voy a hacer, va a comprender, va a bajar la incertidumbre. Si tiene alguna pregunta, algún temor o miedo, lo va a hablar. ¿Sí? Quizás a lo mejor la decisión sea, por más que requiera un piso de morfina, voy a tener que seguir con tramadol. ¿Por qué? Porque cuando quiero implementar la morfina, advierto que en el hablar para qué, por qué y todo lo demás, ese paciente hoy por hoy o la familia van a entorpecer el tratamiento. Y hablo de la familia, o sea, si todos comprenden para qué el tratamiento, digamos, voy a comprometer a la familia en el cuidado. Y ojo con la explicación, y esto tiene que ver con la atención al detalle. Muchos de los tratamientos que nosotros utilizamos, cuando alguien lee el prospecto, dice que sirve para una cosa, pero nosotros lo damos con una intención de otra. Si yo doy amitriptilina para el control del dolor neuropático y el paciente lee que es un antidepresivo y él dice, yo no estoy deprimido, cuando lo lee en su casa, jamás va a tomar el antidepresivo, que no se lo doy porque está deprimido, se lo doy por su mecanismo de acción para trabajar sobre el dolor neuropático. Entonces, comprender para qué cada cosa es también esencial en el control del síntoma. ¿Alguna La pregunta adherencia. de esto? Sí, Martín. No, Hacer la adherencia. Sí, no, Es- aportar que en el piso también pasa eso. Yo trabajo de noche y cuando vas a ponerle el antibiótico, se lo explico y él ya se queda tranquilo. También los efectos adversos, por ahí vas a tener náusea, avísame,
que vengo a darte un Reliberán. De verdad que lo tranquiliza un montón al paciente cuando uno va y se lo explica. Clara, comenta ahora que estás en cuidados intensivos, que para vos es algo nuevo. No, hace ya, va a ser como 3, 4 semanas que estoy en UTI. Siempre he ido periódicamente, pero ahora es como seguido y me estoy medio conociendo, porque siempre hice postquirúrgico. Y viste que uno cuando está en un servicio lo maneja así. Eso. Muy bien, vamos a seguir un poquito más. Entonces, con respecto al manejo, que es el tratamiento, siempre la intención es que sea el tratamiento lo más simple posible, aunque a veces para controlar los síntomas necesitamos, como por ejemplo el dolor, más de un fármaco, utilizar lo farmacológico y no farmacológico, siempre viendo cuál es el beneficio terapéutico, ¿no? En esta balanza versus los efectos adversos, y muchas veces va a pasar que uno tiene que decidir prioridades. Cuando alguien venga con mucha cantidad de síntomas, lo que hay que identificar es un síntoma. A veces con un síntoma controlado, y este es el ejemplo del dolor, podemos controlar otros. Tengo, doctora o enfermera, tengo dolor, no como, no duermo. Bueno, si se calma el dolor, probablemente pueda comer mejor. Y si el dolor está calmado, pueda dormir. Entonces, voy a iniciar tratando el dolor y en el monitoreo veré si controlado el dolor, por ejemplo, no come el paciente o no duerme el paciente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y se lo explico. Bueno, a ver, acá están pasando un montón de cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ir primero por el dolor. Y me vas a contar qué es lo que pasa. ¿Sí? O te voy a dar esto, no estando en el piso. Y me vas a contar qué es lo que pasa. ¿Sí? Porque a lo mejor el paciente está con dolor y está terriblemente nauseoso y no quiere comer nada. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos controlar con este tratamiento que ustedes ya saben el dolor y ver qué es lo que pasa. Muy bien. El monitoreo, obviamente, es esencial, ¿no? Después de que inicio todo tratamiento, tengo que ver cómo siguen las cosas, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir alcanzar, buscar la dosis óptima del fármaco, evaluar los efectos adversos. En el monitoreo voy a ver si aparecen nuevos síntomas que voy a tener que controlarlo. Lo que me voy a tener que preguntar, de acuerdo a lo que pase, es cuándo realizarlo, ese monitoreo. Esto especialmente si un paciente está por consultorios externos, que también como enfermeros pueden hacer consultorios externos, ¿no? Entonces, voy a chequear por el tratamiento que hice, voy a chequear en 24 horas, necesito mínimo 48 horas, necesito una semana para ver qué, bueno, y cuándo realizarlo y citarlo es lo que hace que se cierre la entrevista, ¿no? Si yo estoy en el piso y le digo al paciente, bueno, vamos a iniciar este tratamiento, espero esto, y mañana vos me vas a contar qué es lo que pasó, cierra la entrevista con diciéndole al paciente un monitoreo, el paciente va a esperar al día de mañana a contarme qué fue lo que pasó, y eso lo que hace es que también contenga toda la situación. Quizás más claro, por ejemplo, puede quedar en consultorios externos. Si yo al paciente le digo, bueno, vamos a hacer esto, y mañana por la mañana nos envías un mail y vemos qué es lo que pasó de acá hasta mañana, esa situación está muchísimo más contenida que si yo únicamente doy el tratamiento y dejo la buena de Dios cuando nos vamos a volver a contactar. ¿Sí? Eso es muy importante. Eso también controla el síntoma. ¿Sí? Porque voy a tener que ver, porque va a poner al paciente en el aquí y ahora.
Si yo tengo un paciente con características de ansiedad, el ansioso va siempre al futuro, nunca está en el presente. Pero acá lo que le voy a proponer es estar en el presente. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Y mañana quizás hagamos algo diferente. Y estoy hablando de un síntoma, pero fíjense que en un paciente con características ansiosas, también estoy controlando ese otro síntoma al traerlo al hoy. Fíjense cómo se van mezclando, ¿no? Y se van uniendo y amalgamando todas las dimensiones con las intervenciones que yo hago. Que yo hago, lo digo por cada uno de ustedes, ¿no? Que yo hago es Clara, yo hago, y Martín, yo hago, etc. El equipo hace. Y un poco esto de la atención al detalle, ¿no? A ver, los detalles que pueden ser. A ver qué se les ocurre. A mí se me ocurre, como yo les decía, algo que me diga el paciente con lenguaje no verbal. O la atención al detalle es la letra del médico. No, ni ustedes a veces, ni yo a veces entiendo qué quiso poner el residente cuando pone a mano alzada una indicación. ¿Qué otro detalle puede hacer que se controle o no se controle un síntoma? A ver qué se les ocurre. Llora a escondidas, por ejemplo, y te diga estoy bien. Que baje la cabeza cuando uno le está hablando. O que se distraiga con algo mientras uno le está preguntando cosas. O el paciente que se tapa y se pone en posición fetal y se tapa toda la cabeza y todo. Esos son todos detalles que me están hablando de cosas. A ver, a un paciente que empieza a mirar para arriba, que mira para el otro lado o que se tapa la cabeza, no le voy a dar una indicación de alta. Y si veo al médico que, a ver, ¿habrán visto a los residentes dar indicaciones o hablar con los pacientes o los familiares en el medio de un pasillo y a los 2 minutos el familiar está mirando para el techo? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Prestaron atención a eso? Ahí Mónica levanta la mano. O se acercan y te preguntan, vienen con la indicación y te dice, bueno, a mí me explicó recién, pero no lo entendí muy bien y bueno, lo tenés que leer y explicárselo. Me pasó ver esta parte está muy relacionada con lo anterior de la explicación, que a veces vienen los residentes y le explican acerca de la patología del tratamiento, tanto al paciente como al familiar, y las personas lo miran como si le estuvieran hablando en chino, porque no entienden. Y entonces, por ejemplo, un médico y le preguntan al enfermero, qué le quiso decir o qué dice la indicación porque no entienden la letra efectivamente, y por eso a veces se escapa ese detalle de que cuando le están explicando, la persona no entiende y en el rostro está manifestando que no está entendiendo nada. Y a veces le dejan el papel del alta y se van. Y entonces se quedó con 2 millones de dudas y se va a la casa con esas dudas, por eso vuelven. Yo a veces suelo decirle a los pacientes, y si está con familiar mejor, antes de que le den el alta, yo le digo, vos hace todas las preguntas que creas necesarias al médico. No, dice, pero a veces yo no quiero preguntar por no quedar como tonto, no importa eso, le digo, querés hacerte una lista, te haces una lista de todo lo que le querés preguntar para no irse con dudas, porque eso va a hacer que el tratamiento efectivamente después se funcione, sea favorable. Si no, vuelven. Bien, porque algo que vos traes, Mónica, que es muy interesante, tiene que ver con el lenguaje que se utiliza. Claro. Cuando utilizan un lenguaje muy técnico, el otro no entiende nada. A lo mejor le dicen con una palabra técnica y yo le digo, no, te quiso decir si tenés vómitos o si sentís... Ah, dice, entonces ahora sí lo entiendo. A veces tiene que ver con digamos, bajar un poquito el nivel técnico y explicárselo como diríamos en criollo, y ellos lo entienden y tratan de aplicar el tratamiento.
Exacto, o sea, ¿por qué tienen que entender el lenguaje técnico? Si no hicieron una carrera en salud, entonces, ¿por qué yo tengo que pretender? Pero bueno, mucha gente se maneja con términos técnicos. A ver, y no estoy hablando nada más que de médicos. Habla con un psicólogo lacaniano y tenés que poner el traductor abajo, porque no le entendés un pepino de qué te está hablando. ¿Sí? Entonces, acá también el rol de la enfermería es fundamental, porque a veces ustedes tienen que ser los traductores, incluso cuando el médico informa de qué es lo que le está pasando y de qué patología tiene, a veces van a ser ustedes quienes tengan que ir, o sea, quienes tengan que explicar en palabras sencillas lo que el médico quiso decir. Y para eso uno tiene que tener un entrenamiento en comunicación para saber qué comunicar. Pero muchas veces les habrá tocado traducir al médico. Lo otro, Mónica, para, digamos, como para tener en cuenta en lo que decís, cuando uno está en un servicio y todo lo demás, empezás a conocer a los diferentes personajes. Así como conoces a tus compañeros enfermeros, también conoces al residente que se quedó de guardia, ¿sí? Al médico que se quedó de guardia. Entonces, digamos, uno puede advertir que la estrategia a veces de decirle al paciente que pregunte todo, si le tocó el médico Juan, que está 2 minutos y se va, que habla medio como animal, que es un bestia, que no da explicaciones, bueno, no es la estrategia decirle al paciente que pregunte, sino decirle al paciente, bueno, después de que pase el doctor Juan, si te queda alguna duda, o a la familia, me pueden preguntar. O a veces le hacen preguntas a personas que por ahí no tienen paciencia para explicar. Hay algunos que sí tienen mucha paciencia y le explican todo, todas las preguntas que el paciente tiene, y hay otros que por más que el paciente le haga pregunta, la hace cortita y se va. Y sí, por eso ahí tiene ahí mucho tenés... que ver el rol del enfermero en esa parte, en lo que vendría a ser el alta y todo eso es fundamental, porque a veces ellos entienden mucho más cuando nosotros le explicamos que lo que esencialmente le dijo el médico, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente, Mónica. O sea, ustedes juegan, a ver, cuidados paliativos, dentro de todo el equipo interdisciplinario, enfermería, desde su formación, ustedes son los que están más al lado de los cuidados paliativos. A los médicos cuando nos forman para tratar ya el diagnóstico de la patología, tratar la insuficiencia cardíaca, la neumonía, los síntomas, como dije, el paciente no puede ni hablar por boca seca y no lo vemos ni por casualidad, menos que hablar la dimensión emocional, etcétera. Al psicólogo tampoco, al trabajador social, ustedes son los que están más de la mano para hacer lo que tiene que ver con el cuidado. Desde cuidados paliativos no vamos a tratar la enfermedad, sino todo lo que está alrededor de la enfermedad. Y ustedes tienen un montón de herramientas y a medida que se vayan formando, cada vez van a sentir con más competencia como para estar con los pacientes. Por ahí había levantado la mano, creo que era... se fue. Sí, aquí, Mario. Mario. Sí, yo justamente, volviendo al tema de las altas médicas y las indicaciones, yo soy enfermero acá del Hospital Pena, en la parte de traumatología. Muchas veces pasa que se le da el informe del alta al paciente, y lo he visto mucho en pacientes añosos, ¿no? Que no comprenden las indicaciones del alta, y al venir los familiares a recibir los informes, por lo general suelen darlos excluyendo al paciente ese nuevo informe. Y uno los ve que de repente los pacientes se ponen, se deprimen, se sienten angustiados porque no entienden qué es lo que están hablando con los médicos, si están dando malas noticias, y está también en parte de nuestras tareas, ¿no? Tratar de contenerlo, explicar lo que la situación no es como ellos piensan.
y muchas veces termina no ayudando esta situación al alta del paciente. Lo hemos visto muchas veces que terminan quedando a ser mucho más tiempo en internación justamente por este bajón que les produce los informes médicos. Me preguntaron quién es Galaxy JC. Le voy a pedir a Galaxy si podés poner el mutearte. Gladys, tenés el micrófono abierto. Así es, muchas veces es fundamental la comunicación, no solo con el paciente y con la familia, sino involucrarlo al paciente también cuando se da los informes a la familia, en la medida de lo posible, ¿no? Bien, acá traes un montón de temas y, a ver, qué más claro ejemplo de tener como médico a un traumatólogo, ¿no? Pero con el traumatólogo que puede verse, digamos, como más a flor de piel todo lo que estás trayendo, Mario. A ver, generalmente no involucramos al paciente, es cierto, nos resulta más fácil darle la información a la familia que el paciente. Claramente, o sea, el traumatólogo, ¿qué va a ver la dimensión emocional? Si está angustiado, ese viejo que se fracturó, ni por casualidad, ¿no? La importancia que tiene de ver y la importancia de ustedes, y ahí, ¿no? También estratégicamente evaluar que no le vas a pedir al traumatólogo que lo contenga, ¿no? A lo mejor verás, digamos, qué es lo que podés acompañar vos, que la familia en lo posible pueda estar más tiempo, etcétera, etcétera. ¿No? Facilitar la comunicación, facilitar qué es lo que se dice, y voy a traer algo más con respecto al alta, que es un defecto que tenemos los médicos, y que si ustedes están atentos también va a poder ayudar. Vieron que muchas veces los médicos, o sea, el paciente venía internado, y de repente alta. Le dicen al paciente, a la familia, está de alta. Entonces del otro lado se caen de culo. ¿Cómo que está de alta? Milagro. ¿Más? Milagro. Milagro, está de alta, ¿no? Y más en un paciente, por ejemplo, en un paciente añoso que va a requerir cuidado, que va a requerir organización. Entonces, con respecto al alta, lo importante es advertir cuando posiblemente, si no hay ninguna complicación en el medio, el paciente se vaya de alta y empezar a advertirle al paciente y a la familia que, miren, probablemente para el viernes, si todo está bien, los médicos le den el alta. Y a veces tengan ustedes en cuenta eso, porque va a ayudar a organizar, a controlar, de nuevo, si metemos la dimensión emocional, a bajar las angustias, a saber que, a ver, sabiendo que me voy el viernes, ya va a cambiar mi humor, ¿sí? Y eso en lo general no lo hacen. Mario. Sí, igual eso también tiene una repercusión importante dentro de la familia, el alta inesperada, porque la familia no está preparada para recibir a un paciente con determinadas características, no está al tanto de los cuidados que debe brindarle, cómo brindarle esos cuidados, qué tipo de acompañamiento darle. Muchas veces nos ha pasado también de recibir reingresos de esos pacientes, porque la familia llamó a urgencias y dijo, no me puedo hacer cargo, no puedo, y termina reingresando, pero ya sin la necesidad de la internación, o sea, con todas las condiciones de alta, pero porque la familia no está preparada, y termina siendo todo un caos después en la familia, y vienen los problemas intrafamiliares luego de que vos no te quisiste hacer cargo de mamá, y es un montón de problemas que atrae esa no programación de un alta. Exacto. Hay un rol que está más desarrollado en España, me vas a ayudar, Martín, del enfermería de enlace. La enfermería de enlace es la que se ocupa de ver las condiciones del alta, y yo como enfermero tengo que ver que después de toda la transmisión de esta que se da a las apuradas, sentar a la familia, ver qué entendieron, preparar las condiciones de ese alta, qué sé yo, si tuvo, por ejemplo, analgesia subcutánea morfina, por ejemplo, y la tengo que pasar a jarabe, chequear que la familia entienda cómo cargarle el jarabe, hacerle dibujitos, si no entiende, porque a veces no van a entender, hacer los dibujos, o por palabras, o con solcitos, o con lunitas, o con, de acuerdo también un poco a la educación de la familia, derribar mitos también.
y trabajar condiciones esto, de identificar el cuidador principal, los riesgos de claudicación, si hay cercos de sección. Todas esas condiciones hacen también a de que podamos que esa ida al domicilio sea exitosa, ¿no? Porque si no vamos a tener constantemente reinternaciones, pero por cuestiones que a veces se pueden solucionar. Cuando yo empecé, me acuerdo, en las residencias, Marisa, ¿te acuerdas cuando hacíamos el seguimiento telefónico? Que yo agarraba las historias clínicas, vos me decías, ¿para qué llamás? Y a veces nos topaba de que eran pacientes que habían fallecido. O sea, y el hecho de trabajar esas cuestiones también, de ver cómo habían transitado el fallecimiento del familiar, cómo venían transitando los primeros días quizás de esa pérdida, hacen también de que la familia se sienta acompañada. Yo hago una consulta. Tuvimos un paciente, David, que estuvo más de un mes, ya tenía el alta, estuvo más de un mes en el hospital y los familiares no, la verdad no se querían hacer cargo. Le hemos hablado personal de enfermería, le huían a los médicos porque ellos tenían que estar a las 9 de la mañana a hablar o por ejemplo con el médico Nacho, y le huían, venían a las 6 de la tarde a querer ver al paciente. Cuando nosotros lo podíamos encarar, se lavaban las manos, o sea, ellos siempre decían, o metían al Ministerio de Salud, que ellos tenían la autoridad y les dejaron que el paciente se quedara en el hospital más del debido después del alta. ¿Qué debemos hacer en esos casos que a veces no sabemos cómo abarcar a los familiares y al paciente que se pone tenso, estresado, que pide por favor irse a su casa y los familiares no se lo quieren llevar? A ver, lo primero que te diría, Estefanía, es evaluar cuál es la situación y no juzgar a la familia. ¿Sí? Porque, o sea, hay que ver... No, sí, no, juzgarnos, no lo juzgamos, sino que el tema es que ya el paciente ya está incómodo en el hospital, ya se quiere ir. Pero bueno, Bien, siempre... Ahora, mira, Estefanía, si el paciente no se podía ir por sus propios medios, significa que el paciente necesitaba de cuidados. Si no, el paciente con un alta y que se quiere ir, levanta sus cosas, va y se toma el colectivo y se va a la casa. ¿No? O sea, eso. Sí, eso sí, pero ellos, lo hemos hablado, ellos no decían, sí, nosotros podemos llevarlo, esto, que ellos nos referían que sí. Pero en otro momento venía otro familiar y te decía, no, yo no lo puedo llevar. O sea, se tiraban la pelota entre ellos. Está bien, a ver, pero entonces, de nuevo, cuando se tira la pelota entre ellos, yo te diría, hay que, o sea, fíjate en los hechos. Los hechos es que Juan, Pedro y Carolina, ninguno se lo lleva. ¿Sí? Es un paciente que requiere de cuidados y a veces no tenés una familia que pueda cuidar. Y a veces lo que hay que ver es a dónde ese paciente que no tiene un criterio clínico de internación, sí tiene un criterio de cuidados. Así que si no lo pueden cuidar en la casa, será el hospital. Y de acuerdo a la patología, edad que tenga y todo lo demás, trasladado a un tercer nivel, o trasladado a un hospice, o trasladado, no sé qué patología tenía el paciente, pero podés tener familias que no puedan cuidar. Y tampoco podés poner al paciente en el medio de la avenida Caseros. ¿Sí? Primero, o sea, esta es la gran contestación. Después hay que ver qué es lo que pasa con cada uno. ¿Sí? Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos muchos casos de ese tipo dentro del hospital, mucho en lo que es clínica médica, de hombres, de mujeres, traumatología, que son los servicios con pacientes más añosos, ¿no? Aquí, por lo general, lo que se termina haciendo, después de un tiempo bastante prudencial de un paciente social, los médicos terminan dando intervención a lo que es asistencia social o servicios sociales, y ellos son los que se encargan de ver en qué condiciones están
y ver cómo resuelven la externación del paciente o si es necesario el traslado a un centro en específico. Pero sí, muchas veces juega mucho la angustia del paciente de saber que está hace 2 meses de alta y el que nadie se quiere hacer cargo y que nadie le da ninguna explicación de nada. Y volvemos a lo mismo de lo anterior, ¿no? El Igual desconocimiento. yo le voy a decir algo, Mario, con esto que estás diciendo. Ojo, nadie sale de un repollo. Si yo tengo una familia que por A, B o Z no cuida, ese paciente pertenece a esa familia. Hay vínculos, o sea, acá hay muchas cosas que evaluar, ¿sí? No me quieren, no me cuidan. A ver, y no sé, hay toda una historia atrás donde no hubo cuidados. Entonces, ojo, a ver, es mucho más profundo que lo que estamos hablando ahora, lo que pueda pasar con esa familia y con ese paciente. ¿Sí? Sí. Y acá voy a ir de nuevo. Si se le va de las manos y qué sé yo, pidan ayuda, pregunten si está interviniendo el equipo de cuidados paliativos, nos consultan, aunque estén en el fin de semana. Martín puede ser un vínculo con nosotros, a veces de los conocimientos que tenemos. Ojo, porque es mucho más grande lo que hay que evaluar. ¿Sí? Acá se nos iría, pero quiero marcarles esto. No es no caigan tampoco en el pobrecito, ¿no? Pertenece a un sistema esa persona. ¿Sí? No pierdan de vista eso. Bueno, ya estamos llegando nos quedan 7 minutos. ¿Alguna les sirvió todo esto que charlamos? Sí, muy enriquecedor, sí. Bueno, Martín, te dejo para que cierres. Se abrió un espacio de contención de enfermería, Marisa. No, es interesante lo que sucede porque incluso conociendo otras instituciones como lo que habla Mario, conocer otras realidades hace también de que uno también vea la realidad nuestra y podamos también ir adaptando recursos. Esto es lo que él dice, de tratar de comunicarnos con un servicio social, que es la que también ayuda un poco a la preparación de todas las condiciones del alta, hace que también nos desembaracemos de ese problema, ¿no? Sí, esto también con la intervención, ¿no? Obviamente interviene el servicio social con todo lo que es el gabinete de psicólogos y demás para determinar cuáles son las dificultades dentro de lo que es el ámbito familiar y también intervenir con el paciente para ver cuáles son las necesidades reales que va a tener fuera. Claro. Es bastante complejo, es muy difícil de dar un pantallazo así muy puntual, porque las realidades de cada paciente son totalmente diferentes. Lo mismo, las mismas vivencias de cada paciente son totalmente distintas. Es muy hilar fino el trabajo que se debe hacer con cada uno. Muchas veces también tenemos negativas y no podemos intervenir ni de una manera ni de otra. Y lo bueno es que es identificar cuando uno no está apto para esa situación y dar un paso a un costado y buscar a alguien que sí nos refuerce, ¿no es cierto? Gracias por la acotación. Bueno, a mí me toca un poco ir ya tratando de... Perdón, no puedo parar este teléfono. Ahí está. Me toca un poco ir cerrando, agradecerle a Marisa, la verdad. Bueno, yo ya te he escuchado muchas veces, pero la verdad que siempre hay como un rulo, ¿no? Para hablar, para escuchar de vuelta, para encontrar otras cosas. Así que, y realmente esto de proponer, como vos proponés el tema de hacerlo interactivo, la verdad que es muy, muy piola, muy lindo. La verdad que
fue muy interactivo todo, y la verdad que todos los chicos participaron, estuvo muy bueno. Yo, la verdad que te agradezco de vuelta por siempre estar apoyándonos en los cursos y siempre participando. Y bueno, lo único que me queda por decirte, Martín, y decirle a los chicos que el martes, no se olviden, que el martes es presencial, que 8:30 yo voy a estar ahí en la puerta, voy a tener un clavel rojo en el ojal para que me reconozcan. Como Sandro. Sí, como Sandro, exactamente. Voy a estar ahí en la puerta, abajo en el parquecito ahí que está entrando en el pabellón C. Así vamos todos juntos, como dice Martín, y ocupamos el aula. Yo ya por ahí voy un ratito antes ya a tratar de armar todo. Así que 8:30 los esperamos ahí. El martes, a todos los que puedan venir. Con vos, Estefanía, y los que no puedan, después vamos a ver cómo hacemos. Yo seguramente voy a poner una cámara ahí para que todo lo que hagamos en vivo lo puedan ver ustedes también online, ¿sí? En el caso tuyo puntual. Bueno. Así que nada, Martín, si vos querés decir algo más, me queda eso, invitarlos para el martes, y el miércoles obviamente es online de vuelta a las 9, pero el martes es presencial 8:30, ahí en el jardín del pabellón C. Bueno, muy bien. Milagros, ¿querías decir algo? ¿Milagros? Está abierta la... No. Bueno. Bueno, yo voy a dejar de entonces